Arratsaldeon guztioi, ordua ja izan da asteragoaz, lehenik eta behin Sabino Arana Fundazioaren izenean, eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik, eskerrik asko Luis zuri ere arratsalde honetan hitzaldi hau emateagatik. En 1950, en pleno exilio y sin apenas recursos, un grupo de nacionalistas vascos se propuso una tarea tan modesta en medios como enorme en significado: rescatar toda la obra de Sabino Arana para evitar que su memoria fuera borrada por la dictadura. Así nació Sabindiar Bacha, una institución que desde la clandestinidad asumió la responsabilidad de reunir, conservar y publicar los escritos del fundador del Partido Nacionalista Vasco. Aquella labor, culminada en 1965 con la edición de sus obras completas, fue mucho más que un proyecto editorial, fue un auténtico acto de resistencia cultural y de afirmación nacional. 75 años después, desde Sabino Arana Fundazioa, queremos rendir homenaje a quienes hicieron posible aquel legado, recordando su ejemplo y su compromiso con la memoria y la identidad de Euskadi. Para ello, hoy contamos con la intervención de Luis de Guezala, doctor en Historia y máster en Archivística por la Universidad del País Vasco, responsable de la Hemeroteca Usturri y de la Biblioteca del Archivo del Nacionalismo de Sabino Arana Fundazioa, un verdadero conocedor de la obra de Sabino Arana. Luis, ez dakit prest dagoen dana. Eskerrik asko, Mireia. Eskerrik asko guztioi dona. De la charla. Tenéis ahí la tarjeta de la charla con un anagrama, con unas letras, y como ejercicio de entretenimiento podéis intentar, lo preguntamos nosotros al final de la charla, el significado de esas siglas. Todos menos Juanjo González, que ya lo sabe, porque me ayudó a descifrarlas, luego os contaré cómo. En la documentación no aparecía. Sí, sí. En la documentación no aparecía la explicación y al final lo acabamos descubriendo. Entonces os animo, esto es algo, os confieso que creo que la inteligencia artificial no podría hacer, pero nosotros sí podemos. Incluso puede haber aquí quien ya lo sepa. Entonces, quitando Juanjo, que lo sabe, los que os animéis luego al final de la intervención, ese es un tema a tratar. Y ya tenemos la presentación allí. Es el título Salvad su memoria, porque se trata, en mi opinión, en mucho de eso, la labor de Sabindiar Bacha. Y el 75 aniversario de su constitución, como ha comentado Mireia, en el año 50, queremos desde la Fundación hacer un recuerdo a estas personas porque en cierta manera son antecesoras de la Fundación, de Sabino Arana Fundazioa, en una serie de cuestiones, algunas evidentes, otras quizás menos, pero ellos nos precedieron. Si no es para hablar mal del nacionalismo vasco, pues se escribe poco y nadie iba a recordar esta efeméride si no éramos nosotros. Entonces, esa labor la vamos a hacer ahora, agradeciendo vuestra presencia aquí. Hace poco se ha publicado un libro de Ríos Carratalá, un catedrático de lingüística de la Universidad de Alicante, sobre la represión del franquismo a escritores y periodistas. Y el título me ha parecido también apropiado para lo que estamos hablando. El título lo titula Perder la guerra y la historia. Entonces, cuando hablamos de la situación en la que estaban estos abertzales, hay que pensar que venían vamos a decir, de tres derrotas. Una derrota primero aquí en Euskadi, cuando todo nuestro territorio fue ocupado por los sublevados. Una derrota posterior, cuando la propia República Española, un par de años después, acabó siendo vencida. Y una derrota muy triste final, tras ganar nuestros aliados a los fascistas en la Segunda Guerra Mundial, que nos vino dada porque, por la geopolítica
y la nueva política de bloques acabó siendo consolidada la dictadura franquista, lo que supuso que nosotros volvimos a ser nuevamente derrotados. Y este es el contexto en el que yo veo que aparece Sabindiar Bacha. Hay un prólogo que tenéis ahí en la imagen, del 28 de abril del año 37, 13 años antes de constituirse Sabindiar Bacha, hay un prólogo. Y este es que 2 días después del bombardeo de Guernica, los abertzales se preocuparon de que el lugar donde estaba la tumba de Sabino Arana iba a ser controlada por los sublevados y era muy posible que fueran profanados los restos de Sabino de Arana. Y entonces es increíble, pero en estas circunstancias terribles de avance de los fascistas en territorio de Vizcaya, se juntaron las personas que vienen ahí en referencia, miembros del Euskadi Buru Batzar, del Bizkai Buru Batzar. Tenéis ahí Doroteo de Ciaurich, que era el presidente del Euskadi Buru Batzar, Juan de Ajuria Guerra, que era el presidente del Bizkai Buru Batzar, y luego una serie de abertzales, Lucio Arteche, Ignacio Dunseta, Antonio Gamarra, Fernando Dunseta, Lucio Arechavaleta, Ceferino de Gemein, que no era un cargo político, pero que había sido un estudioso de la figura de Sabino Arana, Manuel Saiz de Taramona, que luego sabríamos que tuvo una función especial en esta operación de salvar los restos de Sabino Arana, Juan Bilbao y Tomás de Jayo, organizaron el salvamento de los restos de Sabino Arana. Hicieron una operación inteligente, fingiendo que los restos de Sabino Arana iban a Iparralde. Una pequeña parte de esos restos sí fueron a Iparralde, pero en los años 80 supimos, porque este es un secreto que se mantuvo durante décadas, que el cadáver de Sabino Arana acabó precisamente en el Panteón de los Saiz de Taramona en Zalla. Y el año, creo, 86 se recupera y ya se devuelve a donde ahora está otra vez, en su carrieta. Este es un antecedente, en mi opinión, de Sabindiar Bacha, porque ahí están demostrando la preocupación que tenían por el respeto a la conservación del fundador del nacionalismo vasco, del fundador del Partido Nacionalista Vasco, que había muerto en el año 1903, pero que no había dejado de ser referente de los nacionalistas vascos. Hasta el punto de que, después de una escisión que acaba en 1930, no encuentran mejor forma de conciliar al Partido Nacionalista Vasco y a la Comunión Nacionalista Vasca que la referencia de Arana. Y dicen, bueno, no nos vamos a meter en más líos, nuestra referencia va a ser la doctrina de Sabino de Arana. Y eso va a servir para una conciliación, una reunificación del nacionalismo vasco en un Partido Nacionalista Vasco importante. Bueno, pues aquí tenemos esto que yo llamo un prólogo de Sabindiar Bacha, en una noche, en un momento terrible de nuestra historia, el 28 de abril del año 37. Luego tenemos un preludio, el año 48, porque ya están en el exilio, os comentaba que era una situación tristísima, de derrota tras derrota, de una auténtica angustia del futuro del nacionalismo vasco, del futuro del propio pueblo vasco, con una dictadura consolidada, con más de 150.000 vascos exiliados que pudieron escapar, miles de muertos, diáspora vasca, sobre todo en países de Sudamérica, muchos también refugiados en Iparralde. Y hay una iniciativa particular de José Vilallonga, que fue conocido como el Conde Rojo. Ahí le tenemos junto a Landaburu, creo que es con motivo del Congreso de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza que se hizo este año. Tiene una iniciativa con motivo de la celebración del nacimiento de Sabino Arana. Invita a comer a 30 personas, él desde un punto de vista particular, de ninguna organización, y tiene esta idea de crear lo que llama un instituto sabiniano. Esto lo hace el año 48. Lo que pasa es que esta iniciativa, a la hora de conciliar con todos, es complicado. Parece que había ya desavenencias entre abertzales en estos años, que son años, como digo, muy difíciles, y finalmente se decide formar una comisión junto a dos grandes conocedores de Sabino Arana, como fueron Manuel Guilior y Ceferino de Gemein, para llegar a un acuerdo, para llegar a constituir lo que acabaría siendo Sabindiar Bacha. Y la cosa no fue demasiado bien, hasta el punto de que finalmente Vilallonga no acaba participando en el proyecto final de
de lo que sería Sabin de Arbacha por dos razones principales. Una, porque él quería que Sabin de Arbacha no se limitara a lo que era la figura de Sabino Arana, y otra, que él pensaba que tenía que participar gente de todas las ideologías, y desde el Partido Nacionalista Vasco se pensaba que era más apropiado que fueran personas comprometidas con el Partido Nacionalista Vasco. Y finalmente se va a constituir Sabin de Arbacha el 14 de septiembre del año 1950, es lo que estamos ahora conmemorando, y hay cosas curiosas, interesantes. Por ejemplo, ahí tenéis el documento, que posiblemente no es legible, del acta de fundación. Yo no sé por qué no quieren hacer unos estatutos. Y entonces hacen un acta de fundación que finalmente acaba siendo unos estatutos, de punto primero, segundo, los objetivos, cómo nos organizamos y tal, pero siempre se niegan a hacer estatutos. Siempre hablan de acta fundacional y las referencias al acta fundacional. Y ahí tenéis 3 columnas en 3 idiomas, que como no son muy legibles, igual no podéis distinguir, pero hombre, uno piensa que los 3 idiomas que podían ser serían euskera, castellano y francés, ¿verdad? Pues no. Son castellano, euskera guipuzcoano y euskera vizcaíno. Todavía no se había inventado el batúa. A mí eso es una cosa que me parece curiosa, pero bueno, ellos lo hacen así. Seguramente habría fundamento y están todos los estatutos en lo que pone técnicamente 2 idiomas, 2 euskalquis y otro idioma que es el castellano. Luego ellos siempre van a autocriticarse porque al final la producción que hacen es mucho en castellano. Euskera lo acabarán utilizando poco, por las razones que fueran. Bueno, y entonces tenemos ahí la composición de la primera junta de Sabin de Arbacha, que va a estar presidida por Xavier de Gortázar, que fue una persona importante en el mundo de la publicidad, en lo que fue el diario Euskadi. Es el que parece que trajo la tipografía gótica, que hizo la mancheta del diario Euskadi, y ahí nos viene la conocida E, que todavía utiliza, por ejemplo, la Ertzaintza. Tenemos de vicepresidente a Joseba Rezola, que había sido hombre de confianza de Aguirre, secretario de Defensa cuando la guerra, que quedó entre los que quedaron en los campos de concentración para liderar la resistencia. Este fue vicepresidente. Y de secretario va a estar Ceferino de Gemain, un gran estudioso de Sabino de Arana, que había hecho quizás la obra más importante sobre él, su Historia gráfica del nacionalismo vasco, biografía de Sabino de Arana, que hubo una reedición en el año 78, igual conoceréis, porque es una obra que tiene mucha parte gráfica, es muy interesante. Está Antón de Irala, que será conocido también por su labor en temas de inteligencia como vicesecretario, y el tesorero Jesús María de Leizaola. Gregorio Ruiz de Ercilla y Primitivo Abad, que también muchos conoceréis, como vocales. Como veis, es un plantel de primera línea los que comienzan la labor de Sabin de Arbacha. Los objetivos que tienen, como digo, no son estatutos, todo hablan de bases. Fomentar el conocimiento profundo y completo del maestro Sabino de Arana y Goiri y de su obra, difundir entre los vascos su doctrina y enseñanzas, suscitar el interés, el amor y la adhesión plena a su postulado patriota. En una época que estamos ahora, que parece que los odios es lo que más están de moda, a mí me parece interesante destacar en estas personas y en este tiempo la referencia al amor. Porque, entre otras cosas, y entiendo yo que habrá diferentes interpretaciones, pero yo creo que el nacionalismo es amor a la patria que se elige, que es la nación amada. Entonces, ellos, la verdad, su voluntad siempre es esta, tanto referente a su fundador como a su propio país y a sus compatriotas. Problemas va a haber todos, pero yo creo que es una cosa que les distingue mucho. Luego vamos a tener en la Fundación una charla celebrando de alguna manera otro 50 aniversario, que va a ser el de la muerte de Franco, que va a ser Chema Montero el que nos hable de este tema, y ahí, hablando de Franco, es obligatorio hablar de odios. Bueno, en este caso, esta referencia a Arana, al patriotismo, una base segunda, que el objetivo va a ser la recogida, recapitulación y ordenación sistemática de todos sus aspectos y detalles, y preparar su publicación en ediciones bien cuidadas para facilitar su estudio y divulgación. Para mí esta es la piedra angular de Sabin de Arbacha, y ellos mismos así lo consideran.
en contra de una fake o mentira actual que se oye mucho desde el españolismo, de que los nacionalistas vascos siempre hemos procurado esconder a Sabino Arana, que no se sepa lo que escribió. Pues resulta que la realidad es la contraria. O sea, lo que ellos se preocupan es de recopilar todo lo que escribió Sabino Arana para que no se pierda. Y ya vais a ver, además, de qué manera lo hicieron. Porque ellos tienen el miedo, lo mismo que han tenido en el 37, de que profanen los restos de Sabino, que desaparezcan sus escritos, que nadie pueda conocer lo que dijo, lo que escribió. Eso es el punto fundamental, en mi opinión, de la labor de Sabin Arbacha. Y luego hay una base tercera que dice que para la realización de los fines de este instituto se podría crear una biblioteca especializada, formar comisiones de investigación y estudio, dar cursos y conferencias, publicar boletines, folletos y libros, abrir encuestas y concursos, crear becas y otorgar premios, diplomas y títulos. Esto lo cuento porque desde la Fundación Sabino Arana son actividades que hemos realizado y tenemos en común también, aparte de la referencia del propio Arana, este tipo de actividades que ellos se proponen hacer. Otra cosa es luego lo que podrán hacer, porque sus circunstancias son muy difíciles. Y entonces hay una primera fase, en los 5 primeros años de Sabin Arbacha, de búsqueda, recopilación y conservación. Es una frase fundamental. Y Jesús María de Leizaola, que es para mí siempre un personaje poco valorado, destaca su espíritu científico cuando él, en la primera reunión de Sabin Arbacha, dice: hay 2 cosas fundamentales en esta labor. Una, poner en seguridad los textos para que no se pierdan, y luego nos tenemos que asegurar de que estos textos sean auténticos. Tal y como los escribe Sabino, que sean de Sabino. La labor no es fácil, porque hay algunas cosas que están publicadas, hay otras que son manuscritas, hay cosas publicadas que están con seudónimo y no se tiene la certeza de que sean de Arana. Entonces, la labor no es nada fácil, pero ellos se empeñan en esto y lo vamos a hacer. Y las 2 personas a las que hay que agradecer esta labor especialmente son Manu Eguileor y Manu de la Sota. Manu Eguileor, que había sido también otro estudioso de Sabino de Arana, que había publicado en el año 32 De su alma y de su pluma, una primera antología de la obra de Sabino Arana. Ya Manu tiene para esta fecha del 50 cerca de los 70 años. De hecho, aprovechando esta edad avanzada, se acoge a una disposición de la dictadura que permite el retorno a las personas de edad avanzada y va a hacer su labor desde lo que ellos llamaban el interior, desde aquí, desde la zona controlada por la dictadura. Y va a trabajar mucho con Manu de la Sota porque Sota tiene una biblioteca importante con muchos periódicos, con muchas publicaciones, y entre los 2 van a hacer una labor que es fundamental para esta recopilación de las obras de Sabino de Arana. En unas circunstancias, como digo, difíciles, lo van a conseguir. Siempre habrá cosas que se podrán mejorar, que se podrán perfilar, pero ellos en estos 5 años hacen una labor muy intensa en este sentido. Y bueno, aquí podéis ver alguna fotografía de cartas. Afortunadamente, Sabino Arana tenía bastante buena letra. Pero, claro, no es lo mismo trabajar con manuscritos que trabajar con documentos ya publicados. Hay tachones, hay cambios, hay adiciones. Igual el mismo texto tiene pues más de una redacción. Ellos hacen esta labor de recopilar documentos inéditos, manuscritos, lo que ya estaba publicado, distinguir lo que era de Sabino Arana. Y creo que es muy destacable que en el afán que comentaba de conservar, microfilman todos los documentos. Yo creo que aquí hay parte de la labor de inteligencia que se había realizado durante la Guerra Civil, durante la Segunda Guerra Mundial. Hay una costumbre de trabajo con microfilms. Es una forma de pasar documentación de forma muy discreta, porque, claro, ocupa mucho menos que las páginas, que los folios, y se puede, además, por su pequeño tamaño, esconder de mejores maneras. Bueno, yo creo que ellos tenían una cierta práctica, algunos, en esta labor, y entonces hicieron 306 tiras de 7 fotos. Ahí tenéis, las conservamos en la Fundación, ahí tenéis 5 de estas tiras, para llegar a hacer un total de 2.700
páginas. Y luego, en lo que os decía de intento de conservar y de que no se pierda, van a distribuirlo por el mundo. Van a hacer 4 copias. Una se la van a quedar ellos en Iparralde y las otras 3 van a ir a América. Una va a ir a Venezuela, otra va a ir a Argentina y una cuarta va a ir a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Ellos lo que quieren es garantizar que pase lo que pase, les atrapen en Iparralde, haya cambios políticos en un lugar o en otro, se conserven las obras de Sabino Arana. Claro, cuando hagan una publicación, ya la cosa es más fácil porque si hacen una tirada de cientos o miles de ejemplares, pues alguno es posible que quede. Pero hasta entonces, hasta hacer la publicación, ellos se van a preocupar de que siempre hay un lugar en el mundo donde alguien pueda conocer y saber qué escribió Sabino de Arana. Y luego, aparte de lo que es la propia labor en relación con Sabino Arana de estas obras completas, van a hacer una labor, como ellos cuentan, de difusión, de premios, de concursos. Y en el año 54, Marcos de Urrutia va a publicar Arana Goiritar Sabin en la historia de Euskadi, que es este libro, de un formato razonable para poderlo esconder, para poderlo mandar. ¿Tiene algún inconveniente? Hay rojo, blanco y verde, y esto en el interior puede ser un problema. La gente más joven igual no lo puede imaginar, pero la simple conjunción de los colores, no ya la bandera vasca, sino los 3 colores, podían suponer muchos problemas. Entonces, eso tampoco facilitó la distribución. Marcos de Urrutia es un seudónimo, porque esto lo ha escrito en el propio interior, en la propia dictadura, quien ya hemos comentado que ha trabajado en esto, que es Manu Erileor, que había sido conocido en sus publicaciones anteriores como Ikasle, había sido diputado por Vizcaya durante la Segunda República, es el que, como digo, hizo la primera antología de Sabino, de su alma y de su pluma, el que hace la recopilación, y hacen un concurso de redacción sobre Sabino Arana, él lo gana y lo sacan, pero con un seudónimo porque él está aquí. Y si sale a la luz que él ha publicado esto, pues va a tener unos problemas graves. Y ahí tenéis una página que está autografiada de dedicación de Gortázar y arriba el sello misterioso de Sabin de Arbacha. Y, por otro lado, en Argentina, Pedro de Basaldúa, que también fue un destacado miembro del gobierno vasco en la faceta periodística, de jefe de prensa, él ha ido a Argentina y también hace una biografía de Sabino Arana este mismo año, que se publica por la editorial vasca Ekin, con refugiados vascos que han ido a Argentina y con el título El Libertador Vasco, que es un título apropiado para Sudamérica, donde hay unas referencias positivas de los libertadores, empezando por, como ya sabéis, por Simón Bolívar. Son 2 obras que se publican de Sabino Arana el año 54, preocupados porque la gente conozca quién era Sabino Arana, qué pensaba y qué cosas decía, cuando todo lo que se hablaba de Sabino Arana, pues si ahora es malo, pues en la dictadura franquista tampoco se hablaba nada bien, ¿eh? Entonces, ellos hacen esa labor proselitista, propagandista, en favor del fundador del Partido Nacionalista Vasco. Y ya llegamos a la fase que va a ser de la edición de estas obras completas. Hay varios proyectos, se piensa que se pueden publicar en Francia, se buscan formas de hacerlo. El tema económico es complicado porque no hay dinero, hay muy poco dinero. Ellos ya tienen una situación muy precaria en el exilio y la verdad es que es muy destacable que en circunstancias de penuria ellos dediquen esfuerzo y dinero a una labor que es puramente ideológica y política. Algo contrario a lo que hoy en día podemos estar más habituados a ver. Y entonces, al final, parece que encuentran una posible edición en Argentina, una imprenta argentina,
Ellos piensan primero, claro, son muchas páginas, ellos piensan en varios volúmenes, pero al final ven que lo más viable económicamente y en algunos sentidos también práctico va a ser la edición de estas obras completas en papel Biblia, lo cual les permitirá hacerlo en un solo volumen. Constituyen una comisión en Argentina que va a ser la que se encargue de controlar a la imprenta argentina, y están ahí Francisco de Arregui, Antonio Astigarraga, Pedro de Amorortu, creo hijo de Sebastián de Amorortu, Pedro de Basaldúa, Jesús de Zabala. Y desde Venezuela, la persona que figura como responsable es Pedro Lariaga. Desde Venezuela se van a encargar sobre todo del tema de la financiación, porque el dinero sobre todo va a venir de Venezuela. Lo mismo que para ayudar al gobierno vasco en el exilio, lo mismo que para ayudar a los exiliados. En Venezuela se dan unas circunstancias económicas buenas que coinciden con una voluntad de los refugiados vascos en Venezuela también buena, porque se puede tener dinero y no querer darlo. Entonces, ellos sí son generosos y hay que reconocer en esta historia de Sabin de Arbacha que gran parte de la financiación de este proyecto se debió a exiliados en Venezuela. También hubo personas que hicieron donaciones importantes desde Vizcaya, desde otros sitios, pero es muy importante y hay que decirlo. Y el resultado fue este. Aquí tenéis, esto fue una labor intelectual muy notable, pero para que veáis el tipo de papel, permite una edición en un volumen relativamente manejable, la encuadernación muy buena, como veis sigue funcionando 75 o 60 años después, porque hay otras encuadernaciones, precisamente la del año 80 que hizo Sendoa, se nos rompe la encuadernación. Bueno, ellos lo hicieron mejor en este terreno. Está perfecto el libro. Si queréis pasarlo un poco y verlo, luego el último que nos lo devuelva. Está con el tejuelo y todo. Bueno, en esta labor no se limitaron a lo que es la propia obra, hicieron para el centenario de Sabino Arana, de su nacimiento, para 1965, la publicación. Ellos querían haberlo hecho antes, pero no pudieron. Tuvieron muchos problemas, incluso con la propia imprenta argentina. En algún momento llegaron a pensar que les habían estafado, porque se demoraban terriblemente, ellos iban haciendo pagos, los otros no acababan de terminar nunca. Había una cuestión, un problema técnico, y era la tipografía, nuestra R tildada o la que usaba Sabino Arana. Pues ellos argumentaban que ese tipo no existía, que tenían que hacer especial. Bueno, un montón de cosas que la verdad llegó a preocuparles pensando que no lo iban a conseguir. De hecho, al final tuvieron que esperar al año 65, y estamos hablando 15 años después de que empezara toda esta labor. Y en esta actividad de Centenario Sabino Arana, ahí tenéis en la imagen, he puesto otras, como es la acuñación de una moneda de Sabino Arana, con el Saspiac Bat en el otro lado. El disco Gudari, no sé si alguno lo habéis conocido, también parece ser que es en esta época cuando se graba en Iparralde con canciones, las principales canciones del abertzalismo en la época. Y luego hay otra iniciativa con sellos. Ahí veis una cantidad de sellos, unas hojas de sellos. El tamaño era mayor del que veis aquí. El sistema que utilizaron esto lo hicieron en Venezuela, el sistema que lo hicieron para traerlo aquí fue utilizar revistas. Revistas, pues como puede ser una referencia hoy en día, un Hola, lo vaciaban las páginas interiores y metían las láminas de los sellos, de forma que pudiera pasar aduana y controles de la dictadura sin mayor problema. Siempre hay que recordar que toda su actividad fue clandestina y que tuvieron todas las limitaciones, todos los obstáculos y todos los problemas posibles. Cuando hoy en día pues una publicación o una actividad de este tipo puede tener su dificultad, pues
En el caso de ellos, pues era una cuestión de mucha mayor complejidad, porque para la distribución no solamente tenían el problema ellos de pasarlo pasar la muga, sino que luego los que lo recibían tenían que preocuparse de que no se les encontrara, y por eso todo era complejo. No se podía hacer una suscripción como se podía haber hecho otras obras, todo era clandestino. Bueno, ellos hicieron una gran labor. Aquí tenéis una fotografía, el año 65, celebrando el centenario del nacimiento. También desde el españolismo se ha criticado el nacionalismo vasco por celebrar demasiado a menudo a Sabino de Arana. Algún autor universitario que no nos quiere mucho dice eso, pues no hay derecho, porque celebran el nacimiento, conmemoran la muerte. También está lo de la berreguna que se le ocurrió a Sabino Arana. Dice, al cabo del año hacen 3 celebraciones dedicadas a Sabino Arana, esto no hay derecho. Bueno, pues por lo que sea, y con el nombre que tenemos hoy en día, nuestra fundación, pues los que le conocemos estamos muy orgullosos de Sabino de Arana, agradecidos a su labor, a su sacrificio. Y estos hombres que veis aquí en la foto, podéis reconocer a unos cuantos destacados abertzales en el exilio, pues lo dieron, vamos a decirlo, dieron todos sus esfuerzos por conseguir, como decía, que su obra se conservara, no se perdiera. Habría que hacer referencia, pues eso, como decía, Manuel Guileor. Ceferino de Gemén falleció el año 65, creo que no llegó a ver la obra publicada. Muchos eran ya gente de edad cuando empieza en el 50 todo esto, y hubo muchos que fallecen en el exilio, pero que no perdieron nunca la ilusión por la defensa y sobre todo la conservación de la obra de Sabino Arana, que hoy en día es muy fácil conocer. Sabéis que tenemos en las redes, sus obras son accesibles, y se puede conocer, afortunadamente, íntegras y bien situadas. No como hacen a veces, que sacan una frase, la ponen, algunas ni siquiera son de él. Bueno, tenemos a Sabino de Arana todavía en nuestra idea, y conocemos lo que escribió mucho gracias a la labor de estas personas. Ahí tenéis el libro que os he pasado. El ejemplar que estáis viendo es el que está aquí en la fotografía, con el sello de nuestra fundación, la portada. Como veis, publicado por Sabin de Arbacha, con referencia a Villaisarra Beiris Bayona, que es el lugar donde tenía la sede del Partido Nacionalista Vasco, donde también tiene la sede Sabin de Arbacha, y referencia a Buenos Aires como lugar de publicación. Y lo primero también que se encuentra va a ser una fotografía de Sabino de Arana escribiendo, apropiada para unas obras completas. Y bueno, ya sabéis también que está en la cárcel de La Rina, cuando a Sabino de Arana le sacan esta fotografía. Había prometido brevedad, creo que lo he conseguido, y esto nos da tiempo a que podáis preguntar cosas, que siempre es más interesante que escuchar hablando a una persona todo el rato, y podemos tener un diálogo, y podríamos empezar incluso por saber el significado del anagrama. No sé si igual Anne ya nos está pasando esa respuesta. Sí. No, la respuesta vale. No. Más preguntas. Bien. Preguntas. Bueno, no os voy a complicar. Mencionaba a Juanjo González el medio de la clave, porque como vexilólogo está acostumbrado a trabajar con simbología. Y entonces me dijo, porque ahí veis que pone EAJ, claro, eso despista mucho. Dices EAJ, pero el resto S, G, G, B, ¿qué es eso? Y me dice, sabemos que hay una T en medio, sabemos que eso va a ser I, eta, ta.
Entonces me dice, esto hay que leerlo en aspa y en cruz. En aspa y en cruz. Entonces tenemos un círculo de letras, pero con referencia de la T, tenemos que leer en relación con la T lo que está en cruz y lo que está en aspa. Entonces, claro, ya lo vi, digo, claro. En cruz tenemos getej. Los que no estén acostumbrados a Sabino Arana, igual no lo sabéis, pero lo mismo que GEL, que da nombre al Partido Nacionalista Vasco, son las siglas de Yangoiko eta Leguizarra, Dios y leyes viejas, él tenía otro lema, que era getej. Y getej significa gu euskadirentzat ta euskadi jangoikoarentzat. Nosotros para Euskadi y Euskadi para Dios. Entonces ahí tenemos explicada la mitad de las siglas. Y las otras también salen solas. Porque si veis los que están en aspa, es Aranagoiritar Sabin, el nombre de él, aquí digo yo y la B, y entonces me dijo Juanjo, bacha. Aranagoiritar Sabin, bacha. Y entonces veis el significado de estas siglas que cuando hemos estado mirando la documentación, en ninguna parte lo explicaban. Y yo pensaba que íbamos a hacer este acto sin saber. Y dices, hombre, igual alguien que venga lo sabe y nos lo dice. Pero bueno, es una referencia también a cómo hay una costumbre a trabajar de forma clandestina, de forma simbólica. Nosotros sabemos lo que significa. Si un policía nos coge con eso, no va a saber nada, no va a saber a qué nos estamos refiriendo. O igual ve lo de AJ y dice, esto es del PNV, pero de ahí no va a pasar la cosa. Entonces, eso es algo que, como habéis venido hoy, pues sois los primeros en saber. ¿Y de preguntas? Eskerrik asko. Luis, tenemos algunas preguntas ya. Sabino Arana Fundazioa podría haberse llamado Sabindiar Bacha. ¿Pudo ser un error no recuperar esa denominación histórica? Pues eso, tenemos aquí personas que estuvieron al principio de la fundación. No sé si se barajó, por ejemplo, Íñigo Camino, que fue el primer director, ¿se barajó la posibilidad de utilizar el nombre de Sabindiar Bacha? Sí. Sí. Por ahí. Sí, también. Se barajó también Ereintza y al final yo creo que con buen criterio se llevó el nombre de Sabino Arana al nombre de la fundación. Sí. Que al principio era Sabino Arana Cultura Elkargoa, Fundación Sabino Arana. No sé, Iñaki igual puede... Sí. Porque él estaba donde se decidió. Yo estaba donde me dijeron lo que se había decidido. Iñaki, ¿nos puedes contar? Habíamos tenido un problema con Sendoa, porque todo eso que has contado muy bien, fundamentalmente nos lo robó Sendoa, no pagó ningún derecho a nadie. Martín Ugalde hizo aquellos tomos, uno dedicado al Lehendakari Aguirre, otro al Lehendakari Leizaola y otro Sabindiar Bacha. Y quiso hacerlo con Irujo y ahí intervenimos y no se lo permitimos. Pero sí hizo este latrocinio, porque fíjate lo que has contado tú, aquella gente tan meritoria, lo que trabajó, lo que costó, recopilar, analizar, buscar y financiar. Y traer de Argentina ese libro con papel Biblia. Fue una labor de titanes. Y este señor, pues sin pagar ningún derecho de autor, ni al partido, ni a nadie de los que estuvo involucrados, y entonces convertimos eso en un pequeño problema, Sabindiar Bacha. Entonces cuando se planteó aquello, no quisimos unir lo que habíamos tenido como peripecia mala con Sabindiar Bacha que con el nombre de Sabino Arana, ¿no? Y entonces, fundamentalmente, Javier Arzayus y Josu Vergara son los que dijeron, pues te tiene que llamar Sabino Arana porque Joseba Eguíbar en Euskadi Bacha planteó que Sabino no tenía demasiada buena imagen y que teníamos que ponerle el nombre de Ereintza, ¿no? Que a fin de cuentas era el libro que había escrito en Gracia Aranzada, el guipuzcoano. Y Javier Arzayus dijo, no, si un partido no se siente orgulloso de su fundador, mejor que sea otro partido. Y por eso se llamó Sabino Arana. Estamos aprendiendo gracias a vosotros aquí también. Otra pregunta. El Lehendakari Leizaola formó parte de la directiva de Sabindiar Bacha, pero nunca estuvo en el secreto de la doble operación de traslado de los restos de Sabino a Zalla.
creyendo en la operación falsa de Iparralde, e incluso esos restos fueron trasladados entre 2 puntos de Iparralde por una indiscreción. Y la pregunta, perdonad, es ¿quiénes supieron el secreto del cementerio de Zaya? Puede ser quien ha hecho la pregunta, perdonad por mi torpeza al leerlo. Sí, cuando se hizo el traslado desde Zaya, se publicó en el periódico Galea un buen reportaje, no sé exactamente por qué allí, luego también en Euskadi. El tema fue secreto, desde un principio. El gran miedo era que se hicieran los fascistas con los restos de Sabino. Y entonces se hizo una operación de diversión, vamos a decir, hacer creer a la mayoría que iban a Iparralde, creo que fue alguna parte pequeña de algún dedo que fueron a una ermita en Iparralde, y el resto quedó, lo principal quedó en Zaya. Entonces el secreto se fue transmitiendo, yo creo que de presidente de BB pudo ser Ciaorri, de Ajuriaguerra, eran muy pocos los que sabían la realidad. Y ese secreto se fue transmitiendo a unas personas. Y en el año 86, cuando se hace esta recuperación del pabellón de Zaya, que yo creo que es complicado porque está enmarcado en la situación de escisión que se produce en el partido, y creo que hay miedo de que una parte u otra, y había personas que yo creo que estaban en lo que era la parte que se iba a extindir y fundaría lo que acabó siendo Euskal Kartasuna, creo que era Sabin Zubiri, eso lo saben aquí también, y algún otro por ese lado que sabían, y luego estaban otros que habían recibido de EBB, Vizcay, el secreto. Entonces esto es lo que yo os puedo decir. Creo que no está lejos de la realidad. Muy pocas personas. Entonces, de esos mismos que están ahí, que os hemos leído la lista de las personas que están en el momento de que sacan los restos de su carrieta, pues igual solamente Ciaurri y Ajuriaguerra sabían a dónde iban a ir en realidad. Vaya. No, yo quería decir que no, creo que he oído que era incierto que estuviesen los huesos de Sabino Arana en Iparralde. Estuvieron en el caserío de Garicoitz, ¿no? Y yo tengo fotos en casa donde están Leizaola y está Ceferino Gemén y alguno más, y tengo las fotos en ese caserío. Y luego lo sé porque Ceferino Gemén le dijo a Aita, ¿no?, que allí habían estado los huesos de Sabino. Entonces yo no creo que Ceferino le podía mentir a su sobrino, ¿no? Entonces te quiero decir que sí estuvieron allí. No hay mentira, es que hay una parte pequeña, unos huesos de la mano, de unos dedos, que van a Iparralde. Pero el cadáver, la parte principal, queda en... O sea, no hay mentira. Ellos piensan que es igual lo único que se ha conservado, pero solamente están en el conocimiento de dónde queda la parte principal, y lo de Iparralde lo hacen, yo creo, también por miedo a que acaben encontrando el cadáver y se pierda completamente. Y por eso hacen esta pequeña distribución. Yo creo que es lo que os puedo contar. ¿Qué más? O sea, demuestra la brillantez de Ajuriaguerra, la operación esa doble, porque creo recordar que es en los años 60 se produce esa indiscreción, creo que del mundo de Yagui, si no me equivoco, y tienen que trasladar la parte que quería Leizaola o Ceferino Gemén, que creían que estaban todos los restos allí, en la ermita de San Miguel de Garicois, y lo trasladan vertiginosamente y otra vez en secreto a Betarrán. Y están divididos los restos, la principal parte en la Herrera, en Zaya, y tienen que hacer esa operación también rápida de cambiar la parte más pequeña de San Miguel de Garicois a Betarrán, o sea, a poca distancia de Iparralde, porque se había desvelado dónde estaban. Y Ajuriaguerra hace una jugada, cosa que ni tan siquiera la sabe gente como Leizaola, que siempre creen estar en el secreto que es falso. Y algo parecido terminan haciendo en el 86
O sea, yo estaba ya entonces de director de la fundación y a mí no me dicen absolutamente nada. Y a Patri de la Sota, que era presidente de la fundación, le llaman la mañana en que se están trasladando los restos para avisarle y Patri me avisa a mí. O sea, pero no, la gente que estábamos en la Fundación Sabino Arana no llegamos a saber. En la operación de traslado de Zaya y de localización está muy poca gente. Está Ángel Barturen, está Carmelo Inchausti, porque pesaba mucho la piedra que tenían que levantar en su carrieta y necesitaban un camión. Y entonces le avisan, por ejemplo, a Carmelo. Y la gente que sabía bien el asunto, si no me equivoco, Iñaki, sobre todo era Luis Mari Retolaza. Y muchos años después nos viene Pero Ajuria a la fundación con un sobre que ponía abrir solamente en presencia del presidente de Doroteo de Ciorriz o del presidente del EBB que suceda a Doroteo de Ciorriz. Habían pasado ya del 86, pues igual unos 10 años más, y Perú seguía con aquello que a Ajuriaguerra le había dado como un secreto y que, bueno, pues llegó un momento que pensó, pues voy a entregarlo. Lo entrega y ahora se guarda en la fundación y estaba con todo detalle el sitio donde estaban los restos de Sabino en la Herrera, diciendo en el pasillo número tal del cementerio, en la tal, o sea, con todo detalle. Se había vuelto loco José Mario Ochoa de Chinchetru y la gente a la que el EBB encargó que hicieran la operación de localizarlos, no tenían ni idea exactamente dónde estaba y resulta que Perú lo tenía escrito con detalle pero absoluto. Pero bueno, eso era como era Ajuriaguerra. Desde luego, Yo creo que el gran cerebro de toda esta operación se llama Juan Ajuriaguerra, que veía lejos y diseñó la operación, ¿no? Y le diseñó con esa maniobra de distracción. Entierran los restos en Zaya, pero una pequeña parte de una falange de un dedo se va a Bétara. Incluso hacen, que vosotros debéis tener en la fundación, un álbum con una lancha, la Chepech, que es la que teóricamente lleva los restos. Era una lancha rápida que lleva del puerto, pues no sé, de Mundaca a San Juan de Luz, ¿no? Y entonces, bueno, esa era la creencia estaba ahí. Pero Juan Ajuriaguerra tenía como brazo derecho una persona como Sabin Zubiri. Sabin Zubiri, que tenía mucha relación con Ochandiano, y Pero Ajuria, que también tenía mucha relación con Ochandiano. Y entonces, en un momento determinado, pues lo que habéis comentado, se crea una fundación Hermanos Arana Goiri, con miembros disidentes del partido en aquel momento y antes de fundarse EA, o por esos años. Uno de ellos estaba Iñaki Arana, que era uno de los motores de aquella operación. Y entonces, yo creo que fue Perú. Dijo, yo tengo esa información y eso hay que moverlo. Porque Sabin Zubiri terminó yéndose a ella, pero fue muy leal con la información secreta. Se lo planteó a Javier Arzayus y Javier Arzayus motorizó toda esa operación que ha contado Íñigo, de ir a por los restos de una manera secreta un día de mucho frío. Sí, y que luego fue muy comentada, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues ya veis que viniendo a las charlas de la Fundación os podéis enterar de un montón de secretos. A ver, para terminar con todo esto, la parte que se enterró en Iparralde del acto de entrega en San Miguel Garigoitz también se levantó acta. Y ahí estuvo Ana India y estuvieron 3 o 4 más que no recuerdo. El acto original del enterramiento, vamos a decir, o el depósito de los restos de Sabino en Iparralde está entre los papeles de Ana India. O sea que es también parte de toda esta historia. Hay otra pregunta. ¿Cuántos ejemplares se editaron en 1965 de las obras completas de Sabino? ¿Se sabe cuántos ejemplares llegaron al interior? Sí, 2.700 creo que fue la cifra. Estuvieron en mucha discusión sobre qué cantidad hacer, porque
los que tenéis conocimiento de estos temas de imprentas, suele ser muy caro los primeros libros, pero luego suele siendo más barato unas ediciones mayores, ¿no? Pero por otro lado estaba el problema de cómo se distribuían, de cómo se compraban y sobre todo de cómo se trasladaban. Entonces, creo que fueron 2.700, creo que un paquete como de 500 fue a Venezuela, en agradecimiento a la labor que habían hecho de apoyo financiero. Una parte relativamente, y la parte principal, aparte de esto, pues unos 2.000 o poco más de 2.000, o igual menos de 2.000 fueron a Europa, a Iparralde, y desde allí se intentó distribuir a Hegoalde, y otra parte se distribuyó a vascos en el exilio en repúblicas americanas, también siguiendo un poco esa intención de que se conservaran, de que cuanto más difundido estuviera, pues más posibilidades había de que no se destruyera, porque, por ejemplo, la parte principal, si se trae aquí y por una serie de problemas acaba atrapando la policía aquello, pues los queman todos y volvemos a estar. Entonces, primero hicieron una labor de distribución de los microfilms y después también una distribución, lógicamente, claro, donde más vascos hay es en este lado, que estábamos en plena dictadura y era muy complejo, porque como habéis visto el volumen, ese libro no se esconde con facilidad. Y su transporte también es complicado. Ahí anduvieron si hacer paquetes de 6, si hacer paquetes de 3, bueno, toda una labor que creo que es también muy de reconocimiento lo que tenemos que tener con ellos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consideración? ¿Alguien que quiera contar algo? Una cosa que le tengo oído a Ander Barrutia y a Mari, que eran el Gudari y su mujer que cuidaban Villa Isarra. Si la memoria no me falla, fue el propio Ajuriaguerra quien hizo los microfilms allí mismo en Villa Isarra. Y en Villa Isarra se conservaba la máquina con la que habían hecho los microfilms, que luego, si no recuerdo mal, también fue utilizada también por Pero Ajuria cuando Pero estuvo exiliado allí en Villa Isarra. O simplemente esa anécdota. Bueno, pues si nadie tiene nada más que preguntar, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko Luis. Antes de acabar os quiero recordar, la semana que viene tenemos una conferencia el día 30, jueves a las 7 de la tarde, sobre cooperación internacional feminista, que contaremos con la presencia de Gurutze Aizpurua. Y luego el día 6 de noviembre, también jueves a las 7 de la tarde, desde Sabino Arana Fundazioa queremos hacer un homenaje a los deportados jeltzales a Alemania entre el 40 y el 45. Guztiok gonbidatuta zaudete eta eskerrik asko berriro be.